patria, se abre la sesión. Sí, no si viene la... Bien. El acta de la sesión número 60 se ha aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta número 61 de la sesión 61 queda a disposición de los señores y señoras diputadas. Señor secretario, por favor, proceda a dar lectura de la cuenta. Señor presidente, señorita diputada y señores diputados, la siguiente es la cuenta de la sesión. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Garín, Alarcón y González, don Félix, y de las diputadas señoras Nullado y Osandón, que modifica la Ley General de Bancos para impedir que opere la cláusula de aceleración en contratos de mutuo garantizados con hipoteca, tratándose de inmuebles declarados bienes familiares. Boletín 12.847-18. Nota de la señora Elizabeth Navarrete, mediante la cual solicita que la Comisión se pronuncie sobre la actuación del Centro de Medidas Cautelares de Santiago y del Tribunal de Puente Alto, dada la no reacción ante denuncias por violación de derechos de una menor de 8 años. Los hechos se detallan en el correo enviado por la señora Navarrete. Por último, dos pareos de la diputada señora Giles con el diputado señor Carter y de la diputada señora Marzán con el diputado señor Romero. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Muchas gracias. Sobre asuntos varios, ofrezco la palabra. Respecto a varios, o respecto a la cuenta. El punto número 3, disculpe. Sí, diputada. No, está bien, por favor. Sí, presidente. Es sobre el punto número 3, efectivamente, que me gustaría tener más antecedentes sobre este punto. Si ese correo fue enviado a todos los parlamentarios o es un correo enviado a la comisión propiamente tal, si el correo tiene antecedentes personales de la menor, no leerlos, pero sí a qué se refiere respecto de los puntos. O sea, quiero saber a qué, porque nos piden un pronunciamiento sobre una situación que nosotros no conocemos. Entonces quiero saber de qué se trata el punto, ya que estamos hablando de la violación de derechos de una menor de 8 años, o sea, no es cualquier punto, me parece complejo. Aunque tengo entendido que la secretaria debe buscar el correo, ¿no? Sí, pero Perfecto. prefiero el diputado primero, pues yo... Diputado Zafirio. Sí, lo que pasa es que en el mismo resumen de la nota se dice que nos pronunciemos respecto de la actuación del Centro de Medidas Cautelares de Santiago y del Tribunal de Puente Alto. Es decir, nosotros claramente no podemos invadir en una materia que está radicada en los tribunales de justicia. Yo pediría incluso que... Un poquito de prudencia. Sí, que se guardara el correo y que quedara a disposición de los diputados que quisieran conocerlo, pero no dar cuenta de eso en la sesión. Si me permite, presidente, para agregar un antecedente más. Yo he conversado telefónicamente con la señora Navarrete y yo me expresé en los mismos términos, pero tuvimos que colocarlo aquí a disposición y conocimiento de los diputados porque ella mañana podría reclamar que yo hubiera, ¿verdad?, ocultado un documento a la comisión. Esa es la razón por la cual se ha dado cuenta. Sí, tiene razón el diputado Zafirio respecto a que tiene una medida con el Poder Judicial. Sin embargo, si es un documento que ha llegado a la comisión y puede ser requerido por algún diputado o diputada, está en todo su derecho para que pueda realizar una diligencia. Y por lo tanto, que se ponga a disposición de la diputada Cariola el documento. ¿Ok? Ya. Bien. ¿Sobre puntos varios? ¿Ya? Bien. Entonces, pasamos. Diputado. Aquí vamos a ser rigurosos a cumplir con el reglamento, diputado Zafirio.
¿Va a pasar a varios presidentes? ¿Va a pasar a varios? ¿Estamos en varios? Ya pasó. Ya pasó varios, nadie hizo la palabra. Bien, lo que nos convoca hoy día principalmente es justamente seguir debatiendo respecto a al proyecto en cuestión, y habíamos dejado algunas cosas pendientes. Una de ellas era una indicación del diputado Naranjo, que no nos parecía justo pronunciarnos o prudente pronunciarnos si no teníamos justamente el argumento respecto a ese tema. Diputado Naranjo, ¿puede usted proceder a defender su Presidente, indicación? esta indicación apunta a algo muy simple, que es establecer el efecto retroactivo de la pensión alimenticia, estableciendo como límite los 28 años. ¿Por qué está instalado esto, señor presidente? ¿Ya? Por una razón muy simple, y aquí ustedes compartirán conmigo, que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando nace un hijo que tiene por parte de ese padre la obligación de pagar su pensión alimenticia, ese niño nace cuando lo inscribimos con respecto al pago de la pensión alimenticia. ¿Nace cuando lo inscribimos en el registro civil o nace cuando la madre inicia la acción judicial? Y tal como está establecido hoy día, estamos diciendo que ese hijo nació cuando la madre inicia la acción judicial y recién ahí se le comienza a pagar la pensión alimenticia. Puede ser a los 10 años que ha nacido, a los 15 años que ha nacido, y durante todo ese periodo esa madre ha tenido que costear los gastos de salud, de educación, de alimentación. Entonces, ¿qué ocurre? Si ella, porque no lo pudo ubicar, por diversas razones de distinta naturaleza, no lo pudo encontrar, entonces cuando lo ubica, inicia la acción judicial. Y la acción judicial, por poner un ejemplo, parte a los 15 años. ¿Ya? Entonces, recién ahí, el juzgado establece la pensión alimenticia para adelante, e incluso más. Tiene un efecto retroactivo y se puede acumular la deuda, pero cuando se ha establecido la acción judicial. Entonces mi pregunta, y que las madres que me plantearon esta inquietud es, y todo ese periodo anterior, que nosotros nos empobrecimos, porque tuvimos que dedicarnos a educarlo, a pagar los gastos de salud, de alimentación, no existen. Porque aquí se está estableciendo que ese niño está naciendo recién cuando se inició la acción judicial, y no como debiera ser cuando ese niño nació, fruto de una relación, nació, y por consiguiente desde ahí que hay una responsabilidad de ese padre con ese hijo, y no que la responsabilidad de pagar la pensión alimenticia solo corresponde, porque así está establecido en la ley, de cuando ella inició la acción judicial y ahí la acción judicial determinó que tenía que pagarle la pensión alimenticia. Estoy siendo claro, ¿no? Y entonces esas madres dicen, bueno, me existe una duda nomás. y esas madres dicen, y bueno, y esos 10 años antes que yo iniciara la acción judicial, esos 5, esos 15 años, esa persona era el padre de ese hijo. Tenía una responsabilidad de pagar la pensión. Lo que ocurre es que se arrancó, se fugó, no lo pudo ubicar. Y no porque yo inicio la acción judicial recién ahora empieza a correr la pensión alimenticia. Y yo me empobrecí, tuve que, no sé, hacer un sinnúmero de cosas para poderlo alimentar, educar, pagar los gastos de salud, de todo ese tiempo para atrás. Y esa es la situación, presidente, es establecer una cierta responsabilidad desde que nace el hijo. Y el hijo nace cuando es inscrito en el registro civil. Y en este caso específico estamos estableciendo que el hijo nace cuando se establece la acción judicial. Y el periodo para atrás no tiene ningún efecto reparador, no tiene ningún recompensa. Eso Gracias, es. diputado Naranjo. Parece que el diputado Zafirio quiere hacer alguna consulta respecto a la indicación. Lo que pasa es que creo que se produce alguna confusión, porque en realidad el niño no nace cuando se le empieza a pagar la pensión alimenticia, el niño nace cuando nace. Perdón. Nace cuando se registra en el registro valga la redundancia, de nacimiento del Servicio de Registro Civil.
Ahora, si la Yo lo madre entendí perfectamente. si la madre no acciona judicialmente por alimentos, es imposible que una sentencia de alimentos futura, cuando el niño tiene 5 o 10 años, regule alimentos con efecto retroactivo desde la fecha del nacimiento. Y por una razón muy simple, porque el juez al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia, lo que hace es evaluar las condiciones del alimentante y del alimentario. Y la prueba que se rinde desde el punto de vista judicial para los efectos de definir el monto de la pensión, se rinde en el proceso y tiene que ver con las condiciones actuales del alimentante y del alimentario. O sea, sería muy difícil rendir prueba respecto de los gastos en que se incurrió o de las condiciones según si son alimentos congruos o alimentos necesarios, que son dos categorías distintas además. Entonces, yo creo que no me parece que sea viable, presidente, una indicación de estas características que le imponga al alimentante la obligación de pagarlos con anterioridad a la incluso interposición de la demanda. Diputado Naranjo. Supongamos el siguiente caso. Una madre guardó los gastos que hizo en salud, boletas. Guardó los gastos que tuvo que pagar en educación. Por poner todo un ejemplo. Es decir, ella puede demostrar que efectivamente ella incurrió en gastos y, claro, ella no lo pudo ubicar antes y pasaron los años porque no lo ubicó físicamente para iniciar la acción judicial. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo y lo que está estipulado en la ley, estamos diciendo que ese hijo, desde el punto de vista de la pensión alimenticia, para que le quede claro al diputado y no crea que yo estoy equivocado, que los niños cuando uno los inscribe en el registro civil nace, desde el punto de la pensión alimenticia, lo que estamos diciendo es que ese niño nace para ese padre y del punto de vista legal del pago a la alimentación, del pago a la pensión alimenticia, cuando el tribunal establece recién el pago a la pensión alimenticia. Y eso puede haber pasado 5, 10 años, eso es. Ok, a ver, diputada Cariola. Un segundo. Sí, presidente. A ver, yo entiendo la argumentación del diputado Naranjo y la comparto. No sé si la redacción de la indicación está completamente correcta. Tengo ahí algunas dudas, quizás, no sé, yo no soy abogada, entonces quizás los abogados presentes nos pueden ayudar. ¿Mejor que no qué? Mejor que no sea abogada. Mejor que no sea abogada. Bueno, soy una abogada frustrada. ¿Sería peor? ¿Cómo? Por favor. No. Aquí están haciendo comentarios. Pero yo entiendo perfectamente lo que busca esta indicación. Porque efectivamente quizás aquí falta un elemento que me parece que podría subsanar la aprehensión que tiene el diputado Zafirio, al menos en su comentario, no sé si lo interpreto bien, pero que tiene que ver con que, claro, efectivamente no todas las personas que son, no todas las madres o padres que se separan que se hacen cargo de los hijos en un momento de separación, reclaman el pago de una pensión alimenticia. Quienes lo hacen y no tienen el pago suficiente, tienen derecho a reclamar y eso tiene un cierto límite, ¿no? Entonces, en este caso, lo que el diputado Naranjo, yo entiendo, está solicitando es que en esa retroactividad se pueda hacer cargo también el deudor, sea padre o madre, que en su mayoría es padre, ¿no? Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, se puede hacer cargo de un costo de la vida de ese menor, niña, niño, hijo, que sí asumió una de las partes que se hizo cargo de la crianza. Y que se pueda eso contabilizar y por lo tanto el pago de esa pensión alimenticia pueda ser retroactiva a partir de que una de las partes que se hizo cargo de la crianza de ese hijo o hija finalmente tuvo que asumir y que nadie asume la responsabilidad y el costo de
el costo de la vida de una persona que finalmente tuvo que una de las dos partes asumir. Y efectivamente, las mujeres con las que yo me he reunido, las ONG, las organizaciones de mujeres organizadas lo dicen. Finalmente, acá es súper fácil para algunos desvincularse y decir, no, filo, no importa, yo me voy, me desvinculo, no me hago cargo, asumo las consecuencias que por lo demás hoy día son bastante blandas y, sin embargo, al niño o niña hay que alimentarlo, hay que llevarlo al colegio, hay que comprarle los materiales, hay que hacerse cargo de un montón de cosas que yo, aunque tenga o no tenga las condiciones, lo tengo que hacer igual. Y después cuando ocurre y pasan los años y se decide llevar adelante una demanda, finalmente esa demanda, claro, corre de un cierto tiempo hacia adelante y la retroactividad tiene límites. Entonces, acá se plantea esta retroactividad no desde cuando se pone la demanda hacia adelante, sino que desde que se produce, entiendo, el nacimiento del niño hasta que niña, hasta que finalmente y durante todo el proceso de esa crianza donde una de las dos partes no se hizo cargo. Yo con eso estoy de acuerdo, pero efectivamente quizás una forma de subsanarlo es especificando que eso tiene que ser resguardado por la vía de demostrar de que, por ejemplo, durante todo ese proceso, desde el nacimiento de ese menor, la parte que está siendo demandada o denunciada, no sé, por el pago de la pensión alimenticia, no contribuyó durante todo ese proceso a la crianza. Y eso es parte de la prueba, efectivamente. Entonces, porque alguien puede decir, no, pero si yo fui parte de la crianza hasta los 4 o 5 años, por ejemplo. Por lo tanto, ¿por qué voy a tener que pagar pensión alimenticia durante todos los años en que se me está demandando si finalmente yo fui parte de la crianza los 5 primeros años? Ahí hay una prueba que probablemente el juez va a tener que, y claro, ahí se dice es parte de la prueba. Pero hay una retroactividad que se hace necesaria y que no puede ser solo desde cuando se pone la demanda, sino que efectivamente tiene que ver con una carga hacia atrás, que de lo contrario la asume sola, en este caso la gran mayoría de las mujeres, y de la que hoy día nadie se hace cargo y a nosotros nos parece, por lo menos a mí, me parece que en el espíritu de esta indicación es correcta. Insisto, no soy abogada y por lo tanto creo que si hay que modificar y mejorar la redacción, si hay alguna sugerencia quizás o del Ejecutivo o de alguno de los abogados presentes, y en eso el diputado Zafirio, que es uno de los caperuzos en la materia, nos puede ayudar. Mire cómo le tengo fe. Quizás nos puede contribuir en afinar, digamos, los puntos, el punto, pero yo creo que pero al menos la inspiración de la indicación a mí me parece que es correcta y creo haberlo interpretado bien. Diputado Naranjo, comparto de la misma manera también que el hecho de que, claro, o sea, a contar, según nuestra legislación, por el principio de retroactividad, a contar del día de la denuncia, es donde se corre la cobranza, y no antes, la deuda, y no antes, y por una cuestión de principio no lo podríamos hacer, creo. Sin embargo, yo creo que debiéramos, al igual que coincido con la diputada Cariola, que debiéramos buscar una manera que el niño nace y desde el momento que nace se obliga, digamos, a las partes a mantenerlo, a suministrarle los insumos básicos. O sea, es el solo hecho de haber nacido, automáticamente asume ese derecho de que tienen que, y si una de las partes asume individualmente, obviamente que podría ser. Me parece que eso es lo que, yo sé que es una cosa mucho más de fondo, pero creo que por ahí puede ser el camino. Y una consulta, ¿por qué 28 años? ¿Por qué no 25, 27, 29? ¿No otro 29? ¿Sí? Después de los 28 ya no la paga. Presidente. El Ejecutivo tendrá la palabra sabia o el camino por donde orientarnos. Sí, gracias, presidente. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también. Gracias por la invitación. Gracias. Ya había venido antes con barba. También por este proyecto, presidente, que hemos venido un par de veces a cómo está, cada vez más blanca. Cada vez más blanca. Así es. Por favor, más seriedad.
Más seriedad, por favor, diputados. A ver, respecto de esta propuesta y solamente desde el punto de vista técnico, nosotros hemos mencionado que estamos trabajando en un proyecto que toma en consideración algunos de estos puntos que fueron expuestos por el señor ministro en la última sesión que concurrimos. Hay otros que tenemos ciertas dificultades en la conveniencia de acogerlo. Este en particular es una cuestión totalmente nueva, pero tiene un tema de fondo que es bastante interesante sobre largo tiempo que pudo haber pasado por distintos motivos en los cuales no se haya interpuesto la demanda. Y efectivamente, y parte de lo último que se había mencionado, tiene lógica que sea hasta los 28 años. Debiese en todo caso, a propósito de ese límite de edad hasta los 28 años, hacerse en concordancia con lo que está estudiado en el Código Civil, que regula hasta cuándo se deben los alimentos, particularmente el artículo 332 que estaba viendo acá, donde regula efectivamente en qué caso hasta los 21 años y en qué caso hasta los 28. Debería concordarse esa referencia para que no sea siempre hasta los 28 años, si no conviene esperar obviamente para pedirlo hasta los 28 en vez de haber pedido demanda, solamente por un tema de concordancia y especificar, tal como se ha mencionado entre las intervenciones, desde cuándo ocurre ese efecto retroactivo. Y eso a la vez, yo creo que también merecería una mención de que esto comenzara señalando que sin perjuicio de lo establecido en el artículo 329 del Código, no, perdón, no es el artículo 329, 331. ¿Por qué? Porque el Código Civil da la regla que los alimentos se ven desde la primera demanda. Entonces, simplemente para no situar dos nombres en contradicción de que den lugar a temas interpretativos. Eso, presidente. No, disculpe. Pero a ver, me parece, primero, cuando el niño nace, tiene derecho a un RUT, tiene derecho a un nombre. ¿Perdón? Pero claro, entonces ahí deberá existir, deberá dejarse constancia, por ejemplo, si el niño no vive con sus padres, a contar ese momento. No, o sea, no vive con el padre o la madre. Es que eso establecido hoy día está legislado así, pero si nosotros quisiéramos hacer un cambio en la cual el niño al momento de nacer queda consagrado el derecho o la obligación del padre de velar por la estabilidad económica, por el bienestar del niño, por la asistencia económica, pero no es así, pues, no es así. Sí, por favor. Yo quiero solamente precisar, si bien es cierto, es verdad lo que usted dice, que el derecho parte desde que nace, pero vámonos a la realidad de lo que son los hechos. Muchas veces esa madre quiere iniciar la acción judicial y no lo encuentra, no lo puede ubicar. Pasan un mes, un año, 2 años, 3 años, 5 años y no lo ubican, porque no lo puede ubicar o porque el campeón se fugó. Y vivía en Arica y se fue a vivir a Punta Arenas. ¿Ya? Entonces, podría ser. ¿Ah? O al revés. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hoy día la legislación establece? Establece que desde el punto de vista legal, para el pago de la pensión alimenticia, ese niño nace desde que se inicia la acción judicial. Eso es lo que establece hoy día la ley. Lo reconoce como nacido, pero como que no, por si no tiene efectos retroactivos, pues. Al pago de la pensión, ¿entiendes? Al pago de la pensión. ¿Me entiende? Para el pago de la pensión, se establece que recién se comienza a pagar cuando se inició la acción judicial. Y no hay un efecto para atrás, no hay pago para atrás, sino que cuando la demanda quedó establecida. Lo que pasa es que yo quiero figurarlo y lo pongo en una situación extrema, que digo, el niño nace para el pago de la pensión alimenticia, para que no nos perdamos. Para el pago de la pensión alimenticia, ese niño nace cuando se hace la acción judicial. Y resulta que esa madre, durante un largo periodo, incluso se empobreció para pagar gastos de salud, de educación. ¿Ya? Entonces aquí me parece justo y legítimo que haya una recompensa o un reparo económico a esa madre y que lo establezcan los tribunales. Porque el campeón se la lleva gratis, pues. ¿Entendió o no ahora? No se entiende, se ha entendido. Diputada Natalia Castillo. Que no sé si va a alcanzar.
comparto el fondo del asunto, o sea, pero a ver, lo que pasa es que el derecho nace una vez que el niño nace, digamos, nace a la vida. Ahí nace la obligación de los padres de tener que entregarle los derechos de alimentos y los derechos de visita y todo. El derecho el niño lo tiene siempre. Lo que no tiene es la posibilidad a quien tiene su cuidado personal de hacer exigible ese derecho sin antes interponer una demanda judicial. Eso es, pero hacerlo no tiene la obligación como de cobrar. Es una obligación que está en términos abstractos, pero en concreto no tiene cómo cobrarla si es que no interpone una demanda. Esa es la única, porque también en caso de que, por ejemplo, no haya una demanda anterior, no necesariamente significa que no se haya cumplido con la obligación. Hay muchos, por ejemplo, pensiones de alimentos que se ven de maneras informales durante mucho tiempo y finalmente también podría ser, también se podría prestar yo creo que está muy bien intencionada, también se podría prestar para fraude. Porque al final sería de cargo, sería mediante la prueba que habría que demostrar que no se pagó durante todo ese tiempo y ahí los casos son variopintos. Está el caso que usted señala, pero también está el caso de personas que hacen aportes de maneras informales. Entonces, porque la ley no establece un solo mecanismo para poder hacer los aportes. Entonces, creo que dejarlo solo como al ámbito de la prueba es un poco complejo. Y lo otro, que la indicación tiene un problema, yo creo que es en el sentido de la segunda parte, que es cuando alcance la mayoría de edad, además le impone una carga a la acreedora que en la otra, que en la legislación como está no tiene, que es de acreditar los gastos. Porque hoy día la única acreditación que hay que hacer es que es alumno regular. Es la única acreditación que se pide para mantener la pensión por sobre los 21 años hasta los 28. Y hoy día además le estaríamos imponiendo la carga de además acreditar los gastos. Pero insisto, yo comparto el fondo del asunto y creo que efectivamente ahí hay un vacío en que mientras no se hace la demanda, en el fondo toda la carga anterior la tiene una sola persona, que también generalmente es una mujer, y que tiene que inventar las fórmulas para conseguir los recursos y a veces no los tiene, y es tremendamente injusto eso. Entonces yo creo que hay que corregirlo de todas maneras, pero creo que la fórmula que se está planteando es un poco enredada. Eso. Comencemos ya a votar. La verdad es que uno puede estar de acuerdo con el principio de decir se deben alimentos desde el nacimiento. Se debe alimentos desde el nacimiento. ¿Quién regula los alimentos? Un juez. ¿Cómo regula los alimentos? El juez a partir de una demanda. ¿Cómo define el monto? Primero declara la obligación, después define el monto. ¿Cómo define el monto? Con la prueba que se rinde respecto de las posibilidades económicas del alimentante y de las necesidades del alimentario. ¿Qué son los dos? ¿A través de qué medios? De los distintos medios de prueba legal que están establecidos en la ley y sobre los cuales ni pronunciarse porque son comunes. El punto que a mí me preocupa es que si nosotros establecemos en esta ley el inicio de la obligación de pagar alimentos desde el nacimiento, estamos modificando una norma del Código Civil. Y yo, francamente, ahí es que ahí yo entraría a un análisis un poquito más profundo, porque las normas del Código Civil tienen su coherencia, pero además se produce otro efecto. Con la mayor disposición a que los alimentos se paguen desde el nacimiento, ¿qué pasa si el padre o la madre, el alimentario, demandan a los 24 años? Perfecto, tiene derecho a hacerlo. En consecuencia, el juez va a estar obligado a regular una pensión alimenticia, como lo hace hoy día, pero con efecto retroactivo, 24 años de deuda. Entonces, uno va a tener a ese padre o a esa madre con domicilio en Argentina, porque le va a salir más rentable irse del país que
poner en riesgo prácticamente la totalidad de sus bienes cuando se han regulado 24 años de pensiones atrasadas. Entonces, la eficacia de la norma es la que ¿por qué no nos involucramos con más fuerza? Y entiendo que es lo que ha hecho la Comisión hasta ahora, en los mecanismos para hacer efectiva la obligación de pagar alimentos cuando ya hay una sentencia, que obliga al alimentante. Entonces, por muy buena voluntad que uno pueda tener, no puede estirar tanto el elástico. Solo desde el punto de vista, y por favor, lo estoy planteando solo desde el punto de vista jurídico. No lo estoy planteando desde el punto de vista de la obligación moral del alimentante de proveer a los alimentos que por ley se deban. En caso alguno, no estoy poniendo en cuestión eso, en absoluto. Pero me preocupan los efectos prácticos que se puedan generar en un tribunal de familia al momento de regularlo. Uno solamente principiante, pero podrá establecer una reparación el juez, un monto, no decir, mire, tiene que pagar la pensión alimenticia mes por mes, no, 24 puede decir, ¿sabe qué más? Ya que usted no cumplió durante este periodo, el juez establece una reparación económica, por decir, 1 millón de pesos, es lo que a usted le correspondería, ¿me entiende? Hace una reparación. No es que comience a pagar mensualmente las pensiones alimenticias, sino que establece un monto de reparación en base a los antecedentes que se entregan, pues. Que entrega esa madre en términos de estudios que gastó, en términos de documentos que acreditan los gastos que se incurrió. Porque claro, puede tener razón, decir, mire, 24 años estar pagando todas las mensualidades, puede resultar desproporcionado, pero sí puede establecer un mínimo diciendo, mire, ¿sabe qué más? Esto es lo que corresponde. Y el juez determinará, en base a los antecedentes, cuánto puede ser la reparación de esa situación que le tocó vivir a esa única persona que tuvo la responsabilidad de cuidar y incurrió en una serie de gastos. Me parece un acto de justicia. Entonces, cuando yo creo que los actos de justicia están por sobre las normas legales a veces. Las normas legales son las que tienen que... Y esas son las que dictamos nosotros. Claro. Bien. Agotada la discusión, vamos a proceder a la votación. O a lo mejor pueda tener alguna propuesta, no hay sugerencia del diputado. No, a ver, hay varias cosas. O sea, el fondo es una muy buena medida. Lo que pasa es que no cuadra dentro de lo que hoy pareciera que lo que estamos proponiendo. Se ha discutido bastante, se ha dado la palabra bastante. Yo creo que ya deberíamos agotar el tema. Salvo que la diputada Carolina Marzán tiene una brillante salida para... No tengo brillante. Diputado, la última vez que lo discutimos, un poco como resumen, estábamos todos bastante de acuerdo con el fondo, pero no entendíamos la redacción. Y no es posible, porque lo hemos hecho en otras ocasiones, hacer en base a esto una redacción que sea simple, que vaya al fondo, que todo en el fondo apoyamos. Eso era, presidente. Sí, siempre vamos a estar llanos a poder mejorar o buscar una nueva redacción, pero el fondo, ¿qué es lo que vamos a cautelar? ¿Sí? Que usted me permita, hasta la próxima sesión, buscar una redacción que recoja esta inquietud de ustedes y yo plantearle una nueva redacción que pueda recoger. Diputado Naranjo, yo creo que no habría problema respecto a eso, pero la próxima investigación va a ser sin discusión. No, obvio. Porque voy a conversar con ustedes y lo importante sería, y por eso nosotros compartiré no quisimos de que recoja las inquietudes que yo he escuchado aquí. No quisimos hacer la votación, creo que era importante discutir lo que le veíamos el fondo, algo realmente importante, pero... Yo valoro, presidente, que hayan entendido el sentido de la indicación, el sentido de reparación, de justicia. Diputado, entonces la propuesta es de que el diputado Naranjo va a presentar una nueva indicación, obviamente en el transcurso de la semana, de aquí al próximo miércoles, de consensuarla para que la podamos aprobar. ¿Okay? Ya, muy bien. Muchas gracias, presidente, y a todos los miembros de la comisión. Bien. Tenemos pendiente otra indicación por parte de la diputada Carol Cariola respecto al tema del monto
que tenía que ver con el 50% de la deuda. Lo teníamos pendiente hasta que no llegara el Ejecutivo para que pudiera ser veedor de la ley. De hecho, soy de la primera generación de abogados. El 28 de agosto del 2000. Es que le dijo abogado. Salió el auto acordado a la corte y yo fui la primera generación de abogados. Con la expresión abogada. No me di. Bueno, la abogada Castillo. Abogada. Yo también soy trópico. El secretario también No, el secretario no ayuda porque lo van a adelantar. ¿Y dónde era? ¿En qué página estaba esto? ¿Se acuerdan? Página 5. Página 5. Página 5, ya. Corresponde El número 3. al artículo primero, número 5.3. ¿Le agrega un nuevo inciso séptimo o no quiere? No, esa. Esa misma, sí. Agrega Ya. el artículo Ok, para modificar ya. el artículo 3 Por del favor, presente fuero. secretario, demos curso a la lectura de la indicación. Voy a hacer un cambio, señorita diputada, porque es una modificación realmente al artículo primero, número 5.3. Dice, agréguese en el artículo 14 un nuevo inciso séptimo, pasando el actual a ser el octavo del siguiente tenor. El juez deberá aprobar la solicitud del pago fraccionado de la deuda de alimentos en cuotas de un valor igual o superior al 50% de aquello decretado como monto de la pensión de alimentos. Excepcionalmente, el juez podrá fijar cuotas de un valor inferior a ese 50% solo si el alimentante justificare que carece de los medios necesarios para pagarla. Bien. Presidente. Bien breve. Ya. Bueno, yo lo que quise fue recoger del debate que hicimos. Esta es una indicación que era mucho más limitada en un principio, que básicamente lo que establecía en la indicación original o en el proyecto original, ¿cierto? Era que el juez no dará su aprobación al acuerdo de pago fraccionado de la deuda de alimentos en cuotas de un valor inferior al 50% de aquello decretado como un monto de pensión alimenticia sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente ley. De esto surgió un debate que tenía que ver con, bueno, ¿y qué pasa si el deudor tenía menos del 50% para poder generar la repactación de esta deuda anterior? Yo no sé si todos participaron de este debate. Esto fue un debate, parece que el diputado Zafiro no estaba en esa oportunidad. Bueno, voy a recapitular brevemente respecto de esta discusión. Cuando dimos este debate yo expliqué brevemente que muchas mujeres nos plantearon de que uno de los problemas que se generaban cuando se generaban deudas era que las repactaciones llegaban a ser ridículas. O sea, repactaciones que se daban donde habían repactaciones hasta de 1.000 pesos. O sea, en tantos años, repactaciones que no alcanzaban absolutamente nada. O sea, se repactaban 1.000 pesos en una cantidad de años impresionantes porque era la capacidad que tenían los deudores de poder pagar, supuestamente. Entonces, frente a esto, lo que nosotros planteamos, y era en un proyecto de ley que presentamos y que, bueno, quedó dentro de los refundidos, que se pudiera establecer que el pago fraccionado de la deuda de alimentos, que no tiene que ver con el pago de la pensión alimenticia propiamente tal, sino que es la deuda anterior, se diera en función de un valor que no fuera menor al 50% del total de la deuda, exacto, pero no es del total de la deuda, ojo, sino que de una pensión, exacto, y yo lo aclaré porque en algún minuto incluso la diputada Castillo decía, pero ¿y qué pasa si el total de la deuda acumulada eran, no sé, 50 millones de pesos? ¿Cómo alguien, si no tiene 25 millones, va a tener que pagar esa totalidad de recursos? No es el total de la deuda, es en relación
acá dice claramente el valor del monto de una pensión, de una cuota de pensión de alimentos. Y eso corresponde a lo que se le calcula a una persona de una cuota de pensión de alimentos. Por lo tanto, no estamos hablando de montos estratosféricos. Todos sabemos cuánto puede llegar a ser el monto de una pensión de alimentos, que en promedio son entre 100, 120, 90 mil pesos mensuales. Entonces, estamos hablando del 50% de eso, o dependiendo de las personas, pero estoy hablando de una cuota de pensión de alimentos, y que estas cuotas no puedan tener un valor igual o superior al 50% de aquello decretado como el monto de una pensión de alimentos, y qué es lo que agregamos a lo que está establecido el proyecto de ley, es que en ciertas excepciones el juez pueda fijar cuotas de valores inferiores a este 50%, solo si el alimentante justificara que carece de los medios necesarios para pagarla. O sea, ya estamos con ese elemento que a mí no me gusta, pero que quiero plantear que lo pusimos en base a la posibilidad de entregar un criterio de flexibilidad para que el juez, bajo el criterio de que una persona diga no, tengo un poco menos, no se quede la opción de que no pueda recibir. Lo conversábamos con la diputada Carolina Marzán, de que a nosotros nos gustaría que la persona que tiene la deuda pagara el 50% sí o sí, y que evidentemente no se generaran estas repactaciones que son ridículas, y que uno dice por qué la persona, el padre o madre que se queda a cargo del niño o niña, finalmente tenga que asumir toda la responsabilidad de la crianza, y el otro más o menos que se desliga y tiene que justificar, y el otro se tiene que hacer cargo igual. Sin embargo, en esta oportunidad nosotros estamos abriendo la excepcionalidad, porque bueno, tendrá que ser ante el juez el que se demuestre que puede hacer una repactación menor al 50% en casos absolutamente excepcionales, y la excepcionalidad queda absolutamente marcada, pero garantizando que haya un mínimo que sea coherente y no un mínimo que sea ridículo en repactaciones como las que existen hoy día. Esa es la modificación. No sé si les parece, la indicación está presentada, creo que quedó claro. Más o menos recoge el debate que hicimos la vez anterior. Diputada Castillo. Sí, yo creo que la indicación recoge el debate, pero tengo una duda, consulta, porque parte diciendo el juez deberá aprobar la solicitud. ¿No será que ahí en el fondo estamos estableciendo la posibilidad de repactación como un derecho del deudor? Porque dice, el juez deberá aprobar la solicitud del pago fraccionado, porque en el fondo está diciendo que si la solicitan se lo van a tener que dar, y yo creo que la regla general es que tenga que pagar el 100% de la deuda. Entonces, creo que sería mejor si dice el juez solo podrá aprobar la solicitud del pago fraccionado de la deuda de alimentos en cuotas de... O sea, ¿se entiende? Solo podrá. Solo podrá, claro, porque en el fondo... Sí. Si uno dice el juez deberá, entonces está diciendo que solo con solicitarla me van a tener que dar las cuotas. Y yo creo que el principio tiene que ser que, en principio tiene que ser que se pague el 100%, y solo en casos ya excepcionales que te paguen el 50%, y si más excepcionales que te acepten uno menor. Pero la regla general es que te paguen todo de uno. Okay. Diputada Carolina Marzán y diputado Zafirio. No, diputada, por favor, usted primero. Gracias, presidente. Sí, lo que nosotros yo le planteaba a la diputada Cariola es que yo siento que la verdad es que sin esa excepción, la excepción se hace igual. Hoy día, y los hombres lo manifiestan abiertamente. Y las mujeres también, con las que yo creo que todos nos hemos reunido, es uno de los grandes temas. Es tan fácil, desgraciadamente, que incluso hasta los mismos empleadores les hagan otros contratos, les bajen, se despidan, en fin, es tan complejo que a mí la verdad es esa alternativa que, claro, quizás si estuviéramos, ¿cómo decirlo para que no suene como medio, no sé, imperativo, pero si estuviéramos quizás en un país que fuera más apegado a lo ético, entendiendo que los hijos es un derecho y no debería estar ni siquiera persiguiéndose por la ley que un padre o quien en el fondo tiene que entregarles los alimentos a un niño tuviera que estar sometido a un juicio, pero a mí me complica porque siento que inmediatamente si fuera yo deudora o tuviera esa responsabilidad y no tuviera moral frente a la obligación con mis hijos y amor y todo lo que uno tiene que tener como base mínima,
eso me está salvando y empiezo a reunir papeles, vamos, miércoles, para decir que no tengo, que estoy dentro de esa excepcionalidad. Eso me preocupa y creo que lo mismo que decía la diputada Cariola, las mujeres hoy día, o quienes se hacen cargo de los hijos sin ayuda de la otra parte, no tienen excusa. Y tienen que alimentarlos, y tienen que educarlos, y tienen que vestirlos. O sea, y no existe esa posibilidad de excusarse. Cuando uno está a cargo de un niño o de una niña, no existe. Entonces, yo creo que tampoco debiera existir, yo entiendo esto legal, tampoco obviamente estoy lejos de lo legal o del oficio o de la profesión de los colegas, pero si existe la posibilidad de ser más imperativo y más drástico con una realidad que se da hoy día en un porcentaje muy alto y muy dramático, sería maravilloso. Ese es el único reparo que tengo con esa indicación, diputado, o sea, presidente. Diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, yo estoy de acuerdo en principio con la indicación. ¿Con mi afirmación? En una de esas también. Lo que sí tengo una preocupación. Las cónyuges, los cónyuges, hijas, hijos, en fin, todo aquel que tiene derecho a percibir una pensión de alimento, tienen que superar una cantidad, y todos lo sabemos, gigantesca de barreras que tienen que ver con la posibilidad de emplazar o notificar al demandado porque cambia de domicilio cada vez que sospecha que están activando una orden de apremio, se va de Antofagasta a Punta Arenas. Y que llegue a saber que está en Punta Arenas, transcurren un par de años y sigue esta rutina, etcétera, y el obligado a pagar alimentos, discúlpeme la expresión que no es muy jurídica, pero no le sale ni por curado, porque resulta que lo más grave que le puede pasar es un apremio temporal que generalmente se deja rápidamente sin efecto por la figura del Pacto de San José de Costa Rica, la prisión por deuda, en fin, se genera toda una discusión. Sin embargo, yo creo que esta es una buena norma, pero yo no estoy de acuerdo con la excepción. No estoy de acuerdo con la excepción. Porque lo que va a pasar en los tribunales, en la práctica, es que la excepción se va a transformar en la regla general. Porque estos personajes que no pagan, cualquiera sea su género, porque la mujer, yo estoy de acuerdo con que mayoritariamente se trata de los padres, el cónyuge, en fin, pero hay casos a la inversa igual. Pero en general el personaje que no paga tiene una capacidad de manipulación o desarrolla un instinto de conservación y de manipulación hasta el propio tribunal, que al final, no sé, va a terminar llorando desconsoladamente, fingiendo una figura que no es, y el juez va a terminar aplicando la excepción. Y eso se ve. Yo lo recuerdo desde que ejercía en la edad de piedra, para decirlo yo, no lo digan ustedes, en los antiguos juzgados jueces de menores. Entonces, perdón la expresión, ¿cuánto podéis pagar? Bueno, yo puedo pagar, no sé, unos 2.500 pesos, porque resulta que además tengo que pagar lo que viene, entonces así yo voy abonando para atrás, sin interés, con un plazo ilimitado, en fin. Y ahí la madre tenía que decir, o el padre tenía que decir, bueno, ya prefiero aceptar lo que me están ofreciendo antes de que se me arranque otra vez y lo pierda por 2 años. Entonces, yo voto a favor de esta norma, pero sin excepción. Pues si lo que estamos tratando es de construir un sistema que dé más seguridades a la alimentación. Diputado, esta discusión, como estaba propuesta originalmente, se discutió bastante y al final se llegó al consenso, ¿cierto?, de una nueva indicación que flexibilizara justamente el pago por el principio de la intención del juez de hacer pagar a la persona. Diputada Castillo, por esa razón. Presidente, es que lo que pasa es que lo que dice la diputada Marzán es absolutamente cierto y la verdad es que la cantidad de artilugios que existen para poder evadir esta obligación es impresionante y yo creo que con la norma que hagamos eso va a suceder porque lamentablemente esto escapa un poco del derecho y de la regulación, esto tiene que ver con un tema más moral, ético, que finalmente podemos ponerle muchas restricciones,
pero si no quieren pagar, van a hacer todo lo posible por esconderse y no terminan pagando. Lo que yo creo que podría complementar esta norma es que no se levanten los otros apremios hasta el pago total de la deuda. ¿Por qué? Porque muchas veces en el fondo, cuando ya se repacta, se levanta, por ejemplo, si hay también simultáneamente un arresto o un arraigo o una suspensión de licencia. Entonces, finalmente a la persona, ¿qué es lo que le duele? Es ese otro premio. O sea, la mayoría de las personas que se ven en esta situación de repactación se enteran, ¿saben dónde? En el aeropuerto cuando están de vacaciones. Entonces, cuando están yendo de vacaciones, Policía Internacional le dice, ¿sabe qué? Usted tiene arraigo porque tiene una deuda. Entonces, corre al tribunal, repacta y se le levantan los apremios. Yo creo que, tal vez no en esta norma, pero tal vez podríamos agregar que los apremios, los otros apremios, no sean levantados hasta cumplir con la totalidad de la deuda. Porque muchas veces pasa eso, que se paga un poquito, se repacta y se levanta el arresto, se levanta el arraigo, se levanta la suspensión de licencia y después en 2 años más, como dice el diputado Zafirio, la persona no aparece. No sé si se podrá incorporar en esta norma o en otra, pero creo que eso podría ser un resguardo. Disculpe, a ver, por favor, poco atención. Yo, en primer lugar, con la misma rigurosidad que aplica el reglamento del diputado Zafirio, yo le agradecería que viniera a todas las sesiones para que pudiera ser parte de la discusión completa. Porque no estuvo la discusión pasada, usted, diputado. Podemos hacerle una Perdón, presidente. Fíjese que comencé a trabajar cuando tenía 21 años y egresé de la universidad. Recién, hace 2 semanas, por primera vez en mi vida, y tengo 64 años, hice uso de una licencia médica por 2 días, producto de una influenza. Creo que tengo también derecho, por primera vez, a los 64 años, a aprender a tramitar una licencia médica. A los 65 años se permite la licencia. No, por primera vez que presento una licencia. Nunca había parado a trabajar. Mira. O sea, podríamos agregarle acá un... Por eso yo tengo una... Dígame. Que diga todo esto y que después pongamos un punto aparte y que diga la sola repactación no será razón suficiente para, y ahí no encuentro el verbo todavía, levantar o para dejar sin efecto otros apremios. Yo entendía que lo que podríamos poner ahí es que, o sea, la persona va y paga una cuota, un 25, 30 excepcionalmente, pero inmediatamente tiene que asumir el compromiso de cómo va a pagar el resto en ese minuto. Es que la repactación es así. Pero si no le ¿Cuándo? levantáis los otros apremios. Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que la negociación tiene... Micrófono, presidente. Porque si no se produce otro argumento. Claro, aprémienme. Yo me voy a la cárcel. Menos voy a poder pagar. Pero que quede de forma explícita ahí después del punto aparte. Pero es que, ¿quién va a tener interés en negociar una deuda vencida si no le van a dejar sin efecto el apremio anterior? ¿Para qué negocio si me voy a tener que ir a la cárcel igual? No negocio. Sigo arrancando. Sí. O sea, claro, porque por un lado... De acuerdo, ya. O sea, tiene que ir a la cárcel, o sea, no tiene que ir a la cárcel, si es que va a negociar. Perdón, presidente. Pero es que hay otros apremios también. Está el arraigo, No, pero es que el apremio en estricto rigor es la cárcel. A ver, diputado Zafirio, se le permite, el juez en forma excepcional, se le permite pagar cierta cantidad menos del 50%. Buena, hoy día, diga, bien señor, el resto, ¿cuándo lo va a pagar? ¿Cómo lo va a pagar? Que quede explicitado ahí. Correcto. Eso. Pero en ese Pero minuto... es un desincentivo para claro, pagar. es que en ese minuto, perdón, presidente, en el minuto en que se produce, en el minuto en que el juez le dice, mire ya, usted debe una cantidad brutal para atrás, y con lo que gana no lo va a poder pagar nunca, así que le voy a dar cuotas de un 50%, porque no puedo darle menos. No puede ser ni de un 40 ni de un 30. Le voy a fijar cuotas de un 50. Le van a dar 25 cuotas del 50% de una pensión alimenticia para atrás. Pero en ese momento
también va a tener que quedar sin efecto los apremios que estén vigentes. Porque si no, porque si no no tiene sentido llegar a un acuerdo. Si es lo mismo que, o sea, hagamos el símil con una deuda bancaria. El deudor va al banco, negocia, llega a un acuerdo con el banco y el banco no sigue con la ejecución de la hipoteca. Ya. Diputada Carlos Cariola, por favor, para que vayamos acotando y... Presidente, mire, cuando dimos por primera vez esta discusión, bueno, se planteaba esta primera, los parlamentarios que plantearon esta primera, o sea, esta aprehensión de la excepcionalidad, lo argumentaban a partir de lo que ya hemos planteado sobre esta mesa, de la rigidez, en fin, pero yo también le puse sobre la mesa de que hay un artículo que permite demostrar al juez por distintas razones, de hecho está explícito en la ley, demostrar al juez que por razones de fuerza mayor, ya sea salud y otras, cesantía, que no estás en condiciones de poder pagar ni la pensión, ni las deudas, etcétera. O sea, esa herramienta de excepcionalidad hoy día ya existe. Y de hecho yo se lo planteé y por eso me parecía a mí necesario ponerlo. Aún así, por la insistencia, yo dije, bueno, busquemos una redacción y por eso decidimos ponerlo en esta redacción. Sin embargo, ahora haciendo algunas consultas a los parlamentarios, algunos de los parlamentarios que hicieron esa observación en la discusión, que era una de las observaciones, porque habían otras observaciones que era también poder poner en positivo la redacción a diferencia de lo que estaba inicialmente en el proyecto, que decía el juez no dará su aprobación y hoy día la redacción dice el juez solo podrá aprobar, como lo sugirió la diputada Castillo. Me decían que a partir de esta misma discusión están en disposición de eliminar la excepcionalidad de la redacción de la indicación. Entonces yo sugiero que dejemos la indicación solo hasta el elemento de el pago del 50%, eliminando la excepcionalidad, poniéndolo en positivo y yo creo que con eso subsanamos el punto. Entonces quedaría, el juez solo podrá aprobar la solicitud del pago fraccionado de la deuda de alimentos en cuotas de un valor igual o superior al 50% de aquello decretado como monto de la pensión de alimentos. Punto final, y con eso queda absolutamente resguardado el hecho de que si no lo hace, bueno, tendrá que asumir las consecuencias de lo que ello significa de incumplir el acuerdo. ¿Les parece? Y la excepcionalidad, por tanto, no abre ningún flanco respecto de incumplimiento. Perfecto. Por supuesto. Secretario, llame a votar, por favor. Pero para entender bien, esta indicación es para reemplazar. Es para reemplazar, sí. Es que lo anterior es uno de los proyectos refundidos. No, la misma indicación está siendo modificada. Entonces, en el fondo, la hemos ido mejorando colectivamente, pero en el fondo es una indicación que surge de la discusión que hemos hecho colectivamente para mejorar uno de los proyectos refundidos en su idea matriz, que busca básicamente resguardar el pago de las deudas. Ok. Secretario, llama a votación la indicación que reemplaza. Pero facilíteme la... Se la paso inmediatamente. Bien. Pero, ahora que eliminaron la excepcionalidad, la voy a hacer. También. Perdón, no la firmaba. La pienso que ¿Está firmada ya? Ya, ¿está firmada ya? No, yo... Lo sigo a todos. Ya, señor secretario, por favor. Viene. Bien. Están todos contesten el tenor de la indicación, entonces. Sí. Solamente votación. En votación... ¿Ah? ¿Unánime? Sí, mejor. Para reemplazar el artículo 1, número 5.3, ¿cierto? Por el siguiente.
El juez solo podrá aprobar la solicitud de pago fraccionado a la deuda de alimentos en cuota de un valor igual o superior al 50% de aquello decretado como monto de la pensión de alimentos. Punto. ¿Sí? Okay, En votación. Perdón, ¿hay alguien que suponga esta indicación? ¿No? No, hay que tomarla de todas maneras. Sí. Muy bien. Eso de la votación. Señorita Cariola. A favor, secretario. Señor Carter. Señora Castillo. A favor. Señor Durán. ¿Se retiró? Ya. Señora Giles. Señor Keitel. A favor. Señora Marzán. Taparea. Ya. Señora Muñoz. A favor. Señor Romero. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. Señor Soto. Señor Rocaful. A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 6 votos, 0 negativo, 0 abstención. Ok. Aprobada. Secretario, ¿esta la aprobamos ya o no la aprobamos ya? Estaban pendientes, no hubo una se rechazó. Además, tenemos que ver el punto 4, artículo 1, número 5.4, y que se le iba a consultar al Ejecutivo. Número 5 y... Exactamente. ¿Dónde está? ¿Ah? Sí, sí. Esa aparece es la atajado. última que está en el... El número 4. Sí, que está rayado, porque hay una indicación presentada. La, sí. Ya. La norma en discusión es la siguiente. La edad del deudor no podrá ser considerada de por sí como una circunstancia extraordinaria de aquellas a las que hace referencia el inciso anterior, salvo que el alimentante exhiba, al momento de su detención, un certificado de médico de no más de 30 días de antigüedad, contados desde la fecha de su emisión, que acredite la existencia de enfermedad o condición de salud que expresamente indique que el cumplimiento de dicho premio ponga en riesgo su vida. Esta es la indicación de eso. Pero nace este era anterior, este era antiguo, o sea, no... ¿Por qué sí se le había comparado? Ese no es comparado. Sácalo. ¿Te lo cambiaron? Sí, otra vez. Ya. Sí, ahí sí. Sí, es que fue un error de tipeo, ¿no? De tipeo porque, Sí, porque había una estaba indicación, mal puesta una tuvo que indicación. sacarla. No, página 5. Página 5, número 4, Punto 4. columna del medio, columna central. No, es que era Fue porque... un error porque había una indicación mal Y después puesta. la sacamos, pero es la propuesta. Es la propuesta. Es lo que corresponde. ¿Esto? Esa, sí. La edad del deudor, sí. Eso es lo que corresponde ahora, ¿ves? Está pendiente el 4. No, quedó pendiente de la sesión pasada. Sí. 3 y 4 quedaron pendientes. Ya. ¿No tiene indicación? ¿Se sube la votación? Es que no hay opinión de nadie. ¿Por qué la habían borrado? ¿Por qué la habían borrado? Porque había mal puesto una indicación, un error. Ok, bien. Votamos entonces la parte del texto refundido, el último número 4. Página 5. Me parece que habían puesto una indicación y la indicación la sacaron. Nosotros la rayamos tarzado. Estoy tarzado por error. Sí. Punto 4. Ya, eso se vota. Estamos. Ya, secretario, llame a votación. Pero no iba a escuchar al Ejecutivo, ¿no? Está conversando de mañana 15 de agosto.
Presidente, bueno, respecto a esta indicación, la verdad es que... Ahí sí. ¿Y el otro allá? ¿Está prendido? Sí. Gracias. Tenemos algunas observaciones, sin perjuicio que uno intuye de que el sentido de la indicación es efectivamente evitar que en la práctica se abuse del requisito de la edad para no dar lugar a situaciones de apremio. Pero ¿cuál es el problema de cómo está formulada la indicación? En el inciso anterior de este artículo 14 se establecen cuáles son las hipótesis en virtud de las cuales el tribunal puede suspender el apremio y el arraigo, y obviamente no hace aplicación de eso, dentro de las cuales no está la edad. Entonces es bastante extraño que luego establecer en un inciso cuáles son las situaciones en virtud de las cuales se puede suspender. El inciso siguiente dice que la edad no podrá ser considerada de por sí como una circunstancia extraordinaria. Ya no lo dice el artículo, pero a través de este desarrollo, el problema es que termina confundiendo la edad con otras situaciones, porque dice, salvo que se exhiba al momento de su detención, certificados que en general acreditan existencia de enfermedad o condición de salud. Y eso es derechamente otra situación, que es situación de salud, no tiene nada que ver con la edad. La situación de salud puede afectar a una persona independientemente de su edad. Pero además llega a ser tan exigente que solamente exige que ponga en riesgo su vida. O sea, no que pueda afectar un tratamiento de salud de una manera no tan alta, pero nos parece que la exigencia es absolutamente alta. Y el hecho de simplemente declarar la edad también podría eventualmente ser contradictorio con convenciones internacionales, particularmente referidas al adulto mayor, donde hay una serie de medidas referentes a la preferencia por medidas no privativas de libertad. Y acá estamos hablando de apremios obviamente que consisten en privaciones de libertad. Por lo tanto, parece ser extraño, insistimos, intuyendo que cuál es lo que se persigue es que solamente a propósito de las causales que están establecidas en el inciso anterior, pudiesen obviamente decretarse la suspensión de la apremio. A lo mejor podría buscarse una norma de refuerzo del inciso anterior que solo en esas circunstancias y por resolución fundada y en casos calificados. Pero insisto, después simplemente meter el factor de la edad que no está mencionado adelante en el inciso anterior, llega a la confusión si puede o no puede operar en los términos que está planteado. La palabra respecto a ese inciso, ese artículo. No, artículo, inciso. En la página 5, diputado Zafirio. Página 5, último párrafo. Sí, por supuesto. También, en caso de perseverarse en la idea, solamente un punto que me hace notar, Mario, que todo esto no había hecho indicar Mario Bustos, también abogado de la división jurídica. Pero ojo que la indicación señala al momento de su detención, exhiba un certificado médico menos de 30 días. O sea, si el certificado no lo exhibe ahí porque lo tiene en otro domicilio, porque tiene 32 días, está lo mismo, tiene un certificado que exhibe, que acredita que le podría implicar un riesgo para su vida, pero obviamente eso es absolutamente excesivo. Exigir que al momento de la detención exhiba un certificado con una vigencia menor y si no precluye su derecho, obviamente puede tener esos riesgos en contra. Diputado Zafirio. Sí, yo estoy empezando a preocuparme porque estoy muy de acuerdo con el Ejecutivo. Estoy empezando a preocuparme porque estoy muy de acuerdo con el Ejecutivo. La verdad es que en el artículo 13 está bien. El artículo, incluso llega hasta él también tiene que preocuparse. Porque dice el artículo 13, no el punto 4. Porque el punto 4 es el que se refería el don Sebastián. Pero en el punto 4 del artículo 13 dice, excepcionalmente y por motivos fundados de insolvencia económica. Aquí hay una causal. Enfermedad, invalidez u otra circunstancia extraordinaria que impide el cumplimiento de lo adeudado, etcétera, etcétera, etcétera. Cubre una amplia gama de excepciones que el juez puede aplicar ya. Entonces, insistir con la indicación que está en el punto 4 de la página 5, yo creo que es redundante. Porque
incluso las circunstancias de la indicación de la página 5 pueden entenderse subsumidas en la norma que está en la columna central de la página 4. Tengo entendido que se hace referencia justamente al anterior, al número 3, de lo que estamos discutiendo ahora, lo que estamos debatiendo ahora. Dice es que la edad no puede ser causal de excepcionalidad. O sea, más de 65 años. La soledad. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pero es que la otra Sí, entiendo. le da amplias facultades al juez para tener una gama de excepciones tremendas, sin necesidad de hacer referencia exclusiva a la edad. Ya, ¿alguna otra opinión respecto al punto para votar? Incluso podría ser discriminatorio. Es que tal vez esta norma tiene que ir en otra parte, porque aquí no establece... Está raro. Se está refiriendo, o sea, que lo que yo entiendo es que se refiere justamente que frente, totalmente de acuerdo, porque acá habla de sorprender, de la persona, de tener en el momento. ¿Sí? Lo que pasa es que como está redactada la indicación de la página 5, la persona que sienta que está expuesta, que sabe que está expuesta a un apremio, tendría que andar aquí renovando en el bolsillo, renovando cada 30 días el certificado médico. Plastificado y va a terminar adulterándole la fecha, digamos, para no tener que pagar consulta si es que no tiene un médico amigo. Pero son los requisitos habituales. Son los requisitos habituales. Y está, yo insisto, está incluida en la norma del punto 4 anterior. La página arriba, el punto 4. El punto 13, del artículo 13, número 4. Sí, el artículo número 6. Y el número 6 habla del artículo 16 de la ley de tanto ¿está bien? No generemos confusión. A ver, por favor. Estamos confundidos, algo. Sí, el artículo 16, tiene razón. Si no he mirado para el lado. ¿Quién puso este texto que estamos discutiendo? Era el proyecto del diputado nacional. A ver, aquí. ¿Y este ya está aprobado? ¿Qué cosa? ¿Qué número? Esto es parte de la ley. No, lo que está en medio es el texto. Todo lo que está en medio es la propuesta de los proyectos Pero esto ya respondidos. está aprobado. ¿Qué número es? Lo que estaba pendiente era del número 3 en adelante. La Secretaría es si la norma de la columna central de la página 4 se votó o no se votó. Si se aprobó o no se aprobó. Está rechazada. Consultémoslo. Esto no lo hemos votado. Artículo primero, número 4 y el Es que la idea no sea motivo de liberarse de la obligación. Me acuerdo perfectamente porque yo lo firmé también. Claro. El artículo primero, número 5.4. No. Estamos en el 14, página 5. Página 5, número 4. Punto 4. Lo que pasa acá la intención tiene que ver justamente que la edad no sea una razón para liberarse de la obligación. No por sí sola. Eso. Que eso es lo que ocurre en la práctica. Ese es el tema. Ahora bien, si es pertinente o no que haya ido ahí. Ahora con la FP. El número 4 se rechazó. Se rechazó. El diputado Zafiro comentaba. Yo creo que hay que replantearlo. ¿Cómo? La página 4. No, la página 5. El número 4 se rechazó. El número 4 se rechazó. El que está en la página 4 se rechazó. Sí, se rechazó. Son todos enredados.
seguramente va a considerar el proyecto en el caso de enfermedad, invalidez y embarazo. Ahí está, fue rechazada. Fue rechazada por una El número unanimidad. 4. El número 4. Por eso no tiene que estar acá. El número 4. Por eso no tiene que Artículo, no el punto 4. No, porque el punto 4 es otra cosa. El punto 4 está en el número 5. Donde dice excepcionalmente, por motivo fundado, fue rechazado por unanimidad. Por lo tanto, lo lógico sería respetar todo. De los presentes. Y no de los ausentes. Exacto. No tiene nada que ver. Lo que pasa es que esto era del proyecto que presentó el señor Maximiliano Razo. A eso se refiere eso de la edad. Y como son todos refundidos, seguramente por eso ustedes lo incluyeron. No. Lo que se rechazó fue el Se rechazó ese. Pero es que no tiene sentido la propuesta. A ver, perdón, por favor. Ya, ¿alguna propuesta para modificar esta indicación, no? ¿O este párrafo? ¿Sí? A ver, hablando con los asesores de la diputada Giles, que es una de las autoras de esta moción, que entiendo se presentó de forma particular como un proyecto por sí solo, lo que se plantea es que efectivamente en la práctica la edad es considerada como un elemento para eximir efectivamente a los deudores. Y eso es un elemento que da cuenta de que, claro, una cosa es lo que dice la ley y donde nosotros revisando la ley no es un elemento que esté contemplado. La ley dentro de la ley lo que permite eximir de la deuda es la enfermedad, la invalidez, el embarazo y otras circunstancias extraordinarias que permitan, y probablemente dentro de esas circunstancias extraordinarias se ha intentado justificar que la edad pueda ser una forma de eximir del pago. Sin embargo, claro, pero no está explícito. Sin embargo, quizás a propósito de que la práctica ha dado cuenta de que hay personas que sí han utilizado la edad como un argumento para poder eximirse del pago, y eso no puede ser un elemento para poder generar esta justificación. La propuesta básicamente lo que está planteando es que quede explícito de que no puede ser un argumento. Y yo tengo la impresión de que tomando el objetivo de esta propuesta es que efectivamente se explicite que la edad no puede ser considerada por sí misma como una circunstancia extraordinaria para eximir del pago de la pensión alimenticia. Quizás eso es el elemento que tenemos que rescatar, porque efectivamente al no estar incorporado nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que explícitamente no puede ser un elemento que exima del pago. Yo entiendo que eso es el objetivo. Entonces quizás, como dice la diputada, por sí misma. Yo quizás creo que hasta el inciso anterior quizás es el punto que tenemos que dejar, porque lo demás es redundante respecto de lo que la ley ya establece, entendiendo que esto es un refundido y que frente a esa situación tenemos que entenderlo en el contexto del debate que estamos dando, que es un proyecto que se presentó como un proyecto aparte y individual. Diputado Zafirio y diputada Natalia Castillo para cerrar. Sí, por favor. Presidente, yo estaría de acuerdo con esto si hubiera una norma que estableciera expresamente que la edad es una circunstancia eximente de la responsabilidad en el pago de una Perdón, presidente, termino de inmediato. No hay norma, no hay definitivamente una norma que diga que hablemos del adulto mayor, que la edad es una razón. Al contrario, el abuelo puede ser demandado, primero puede ser demandado por alimentos por su nieto, pero además el abuelo el adulto mayor puede también, y ocurre con mucha frecuencia, se transforma en alimentario, deja de ser alimentante y se transforma en alimentario. En consecuencia, la regla, la mayor frecuencia es el que la persona mayor, de mayor edad, los mayores, demandan por alimentos a sus hijos o a sus nietos.
según las condiciones económicas de uno y otro, digamos. Siempre, siempre. Entonces, desde mi punto de vista no tiene sentido esa indicación. No, hasta las 7. Diputada Natalia Castillo, ¿pero probamos Es esto? que efectivamente, como la ley en el fondo deja un poco un cajón desastre, cuando habla de las circunstancias extraordinarias, a veces es cierto, la edad se considera una circunstancia extraordinaria por sí sola. Entonces yo me imagino, no sé, Andrónico Luksic es un adulto mayor y creo que es absolutamente, a todas luces, no necesariamente una persona que solo por ser adulto mayor tenga que eximirse del pago de una pensión de alimentos. Estoy dando un ejemplo extremo para que se entienda lo que quiero ejemplificar. Y sugiero la siguiente redacción, que lo tengo que leer con el inciso anterior porque ahí sí se va a notar la coherencia, que se dice: igual decisión podrá adoptar el Tribunal de Oficio a petición de parte o de Gendarmería de Chile en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tenga lugar entre las 6 semanas antes del parto y 12 semanas después de él, o de circunstancias extraordinarias que impidan el cumplimiento del apremio o lo transformen en extremadamente grave. Y ahí vendría la indicación: la edad del deudor no podrá ser considerada por sí sola como una circunstancia extraordinaria de aquellas a las que hace referencia el inciso anterior. Hasta ahí. Perfecto. Hasta ahí. Solo eso. Está perfecto. No, es que no le puse por sí sola. Ah, le puse por sí sola. Es que aquí decía... Ya. El deudor se podrá ser considerado como una circunstancia extraordinaria. Es que... No podrá que nunca va a La edad solita, digamos. Como una Estoy muy práctico. Que además es, por ejemplo, un eventualmente del que demandó, por ejemplo, al hijo, igual ahí sirve el por sí sola. Voy a dejar mi auto aquí porque tengo que volver el viernes. La edad no puede ser considerada. Es que yo tengo tanta edad, perdón. Pero usted tiene una buena pensando en la Yo creo que por sí sola quedaba mejor, pero bueno. ¿Quién le falta la indicación? ¿La están firmando? Ya. Sí, la vamos a votar. Ponemos votación. El punto, vamos por la indicación. Punto, ¿cierto? Pero vamos a ver cómo viene la indicación. Ahí viene. Ya. No, y ojo porque en los términos que queda redactado, la edad también puede ser alguien muy joven, por ejemplo. Alguien que diga, no, yo soy muy joven, recién salí de la universidad, no puedo pagar. El problema está entre los 35 y los 45 cuando se empiezan a separar. Estamos sin micrófono. Cuando se empiezan a separar, el tipo queda picado por el tiempo. Como le puso Leo la indicación. Es el encabezado. Sí, hay que colocarle eso. Sí, el encabezado. Agréguese un nuevo inciso final del siguiente tenor. La edad del deudor no podrá ser considerada como una circunstancia extraordinaria de aquellas a las que hace referencia el inciso anterior. Es decir, sería una indicación sustitutiva. No, Sí. no, una indicación nomás. No, pero no existe el texto del Sí, proyecto. claro, pero una indicación a esto, pues lo Claro, reemplaza. pero no sustitutiva, ¿no? No, reemplaza, sustituye el texto o reemplaza el texto. No, es que no lo pueden, tendrían que retirar a todos. Más bien, sustituye. La indicación con el texto. Claro. Que en el fondo esto es el proyecto de ley. ¿Ah? No, es que ese es el proyecto de ley. Acuérdense que es el texto refundido, lo del medio. Sí. Entonces, lo que estamos votando ahora es la indicación para el texto refundido. Eso es. Pero yo soy caliente de reemplazar. Sí, pero Hernán, ¿qué es la conclusión? Si es una indicación sustitutiva, acuérdate. Bien, pero vamos a votar. Sí. Sí, pero voy a dejar plantear una cosa y nos vamos. Ya. 19 horas. Vamos a suspender por Para reemplazar. Para reemplazar. Eso que yo tengo, sustituir y reemplazo. Pero no es lo mismo. Ya.
Ya, votación. En votación, señores diputados, Votación, por favor. Sí. Indicación, ¿verdad? Sí. Indicación. Señorita Cariola. La indicación. La indicación. La indicación. La que acabamos de... Señor Carter, señora Castillo. A favor. Señor Durán, señora Giles, señor Keitel. Señora Marzán. Vamos a tomar Señora una Muñoz. guarchita más. Señor Romero, señor Zafirio. Señor Sangüesa, señor Soto, señor Rocaful. A favor. Resultado de la votación, 5 votos a favor, 0 negativo, 0 abstención. Aprobado. Para concluir, quiero hacer una mención de algo. Quiero hacer una propuesta. El artículo número 21, que nosotros lo habíamos votado, 21 sí, justamente para podamos... resulta que de este artículo dependen muchos artículos que vienen después, por lo tanto yo pediría que la próxima sesión si lo pudiéramos abrir. Sí. Abrir el debate. Sí, presidente. Obvio. ¿Okay? ¿Te parece? Por Bien, supuesto, hola. presidente. Perdón. Muchas gracias. Muy hablado. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.